Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias amigos. Por favor, les ruego mucha atención. Desde que comenzó la pandemia, todos hemos aprendido. Algunos como paciente, otros muchos también como médicos, algunos como enfermeros, técnicos, paramédicos, personal de UCI. Pero seguimos aprendiendo del COVID. Y es una enfermedad que tiene 1 año y medio y tenemos 1 año y medio de experiencia. El día de hoy nos acompañan la doctora Carla Luna y el doctor Ricardo Sánchez, ambos relacionados al tratamiento de enfermedades pulmonares. Quizás el blanco más duro de tratar y difícil con respecto a las distintas variantes de la COVID-19 o del SARS-CoV-2. Como seguimos aprendiendo, es bueno hacer un resumen acerca de cómo actuar en lo que se considera ahora el síndrome post-COVID. Porque el COVID no queda cuando uno sale de UCI o cuando uno sale de su casa después de haber tenido un tratamiento, después de haberse sentido mal. La COVID nos deja secuelas. Y de eso es lo que queremos hablar, porque el manejo de estas secuelas va a influir directamente en la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son estos síntomas que uno puede encontrar en un paciente post-COVID? El síndrome post-COVID se caracteriza por múltiples signos y síntomas de distintos órganos y sistemas. Hemos visto en esta pandemia que se puede ver manifestaciones neuropsiquiátricas, gastrointestinales, dérmicas, pérdida de cabello, pero básicamente las manifestaciones respiratorias es la sensación de falta de aire, dolor torácico y tos. Son síntomas frecuentes de un síndrome post-COVID. Muy bien. O sea, en este caso, un paciente que ha tenido COVID sale a tratar de hacer sus actividades normales, se da cuenta que algo está pasando, que no puede regresar a su actividad física normal. ¿A dónde debe acudir? O sea, ¿cuál es el seguimiento que se le debe hacer? ¿Debe ir a un neumólogo? O claro, usted lo ha dicho, doctor, son cosas multidisciplinarias, porque también he visto caída de cabello, también he visto lesiones dérmicas, también gente que se ha quedado con problemas gastrointestinales de diarrea crónica, por ejemplo, y lo hemos visto. Entonces es multidisciplinario, pero vamos a enfocarnos en el tema pulmonar. Bueno, de hecho, un paciente post-COVID debe seguir su control con el médico neumólogo y también recibir fisioterapia respiratoria dentro de los tratamientos no farmacológicos, que es el pilar para la recuperación de estos pacientes. Ok. El médico que manejó la emergencia, digamos, aunque sea vía telefónica, debe seguir en contacto con este paciente, o sea, no termina ahí, ¿no? Probablemente hasta te acompañe o lo acompañe por 5, 6, 7 meses. Es cierto, nosotros hemos visto muchos pacientes que tienen alta epidemiológica, que es decir, ya no contagian, terminaron la enfermedad, pero no tienen un seguimiento adecuado de los síntomas post-COVID. Totalmente de acuerdo, doctor, Estos síntomas lo estoy viendo también. Se pueden ver desde el primer mes hasta pacientes que hemos visto después de 6 meses, en los cuales muchas veces la información no es del todo cierta, en el sentido que los colegas que tratan el COVID pero no ven el síndrome post-COVID, porque son 2 tipos de colegas, no es el mismo colega que lo sigue, le dicen, esos síntomas van a pasar, doctor, me agito, no te preocupes, eso va a pasar, doctor, me duele el tórax, eso va a pasar, pero realmente hay pacientes que no les pasa. Y precisamente la evaluación clínica respiratoria es la parte fundamental de este tipo de síndrome post-COVID. De acuerdo. Vamos a ver el siguiente enunciado, por favor. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de hacer fibrosis o fibrosis quística? Fibrosis es una cicatriz. O sea, toda injuria produce una cicatriz. Y no es el mismo tejido. Si usted se ha hecho una herida en la piel, se va a dar cuenta que donde le pusieron los puntos es una piel distinta a la piel de los costados de la herida. ¿Por qué? Porque hay una cicatrización. Esa cicatrización generalmente es más dura que el tejido normal de antes, ¿no es cierto? A ver. En este caso, quienes tienen mayor riesgo de hacer fibrosis son los que tienen o han hecho un alto compromiso pulmonar. Hablamos de un compromiso del 40-50% del pulmón,
que han hecho insuficiencia respiratoria moderada o severa, que han requerido oxígeno a grandes dosis por cánula de alto flujo o que han ido a ventilación mecánica, ¿no? Y la mayor cantidad de pacientes que han estado en UCI son los que podrían tener fibrosis pulmonar post-COVID. De acuerdo. ¿Por qué fibrosis quística, doctor Sánchez? Definitivamente el daño pulmonar puede hacer que las dilataciones a nivel del parénquima pulmonar sean tan amplias que pueden producirse quistes. Y eso puede condicionar tos, puede haber broncorrea, que es la sensación de expectoración frecuente y que no calma con nada. De acuerdo, y eso se ve definitivamente para esto es el seguimiento tomográfico, ¿no? Definitivamente el diagnóstico es con tomografía para determinar qué tipo de secuelas puede tener un paciente. Eso es importantísimo porque mucha gente tiene su TAC, ¿no? Ok, sí, COVID 40%, pero no tiene el control a los 3-4 meses, que es importantísimo para manejo. Muchos pacientes se sacan solo radiografía de tórax, y la radiografía de tórax para este tipo de síndromes no tiene mucha efectividad. Tiene que ser una tomografía de tórax. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver el siguiente enunciado, por favor. A ver, evaluación de un paciente post-COVID. Definitivamente la parte respiratoria, que es una piedra fundamental en esta evaluación, se hace después de que uno interroga al paciente y encuentra los síntomas y signos que pueden sugerir un síndrome post-COVID, tiene que hacerle pruebas, tanto pruebas radiológicas, como es la tomografía de tórax, como pruebas de función pulmonar, dentro de las cuales se evalúa la espirometría, ¿no? El test de difusión de monóxido de carbono, que mide la transferencia de oxígeno del aire al pulmón y a la sangre. Test de caminata, que es una prueba de esfuerzo, donde un paciente se le hace caminar durante 6 minutos y se ve si su capacidad respiratoria está buena. Y también se le pide análisis de sangre, por ejemplo el dímero D, que nos puede sugerir si un paciente tiene manifestaciones trombóticas. Trombóticas, que es justamente el siguiente enunciado. Adelante, por favor. Ahí está. El dímero D. Uno no puede saber si el paciente está haciendo o ha hecho un problema vascular pulmonar. Y este examen junto con la ferritina nos van a ayudar a detectar exactamente si eso está pasando. Y eso tiene que ser, que es importantísimo, porque se ve la necesidad de utilizar o no ciertos medicamentos. Definitivamente el problema de la embolia pulmonar puede condicionar complicaciones, que es el infarto pulmonar. ¿Qué significa infarto pulmonar? La muerte del tejido. No es fibrótico, sino es una muerte del tejido pulmonar. Por lo tanto, reconocer que un paciente tiene dímero D elevado, ferritina elevada, uno tiene que hacerle una tomografía con sustancia de contraste para confirmar el diagnóstico. Una vez que se confirme el diagnóstico, se utiliza anticoagulantes por lo menos 6 meses para tratar de recuperar la parte que está afectada. Y felizmente tenemos buenos anticoagulantes ahora en el mercado de fácil aplicación y que el mismo paciente se lo puede hacer. ¿Podemos regresar a las anteriores, por favor? Podemos ir normal. Vamos a ver otra, por favor, la siguiente. El momento para dar tratamiento post-COVID, me parece que también es importantísimo. Yo me siento bien, creo que voy a salir, estoy cada día mejor. El tratamiento se inicia inmediatamente cuando uno evalúa al paciente y encuentra síntomas. Por ejemplo, un paciente que es dado de alta epidemiológica, como lo mencionó hace un momento, el paciente dentro de las primeras 4 semanas empieza a tener manifestaciones post-COVID, como es el dolor torácico, la opresión, la tos, y ahí uno, con evaluación de clínica y de pruebas de laboratorio o pruebas funcionales respiratorias, pueden iniciar un tratamiento. El tratamiento básicamente está dirigido a disminuir la respuesta inflamatoria que tenemos nosotros del organismo para evitar las cicatrices o la fibrosis. De acuerdo. Tengo entendido, doctor, por lo que he comentado con algunos patólogos, que estas fibrosis son diferentes a las fibrosis que se suelen ver o se solían ver antes como lo normal. Son fibrosis más laxas y más fáciles de revertir, siempre y cuando se utilicen los tratamientos antiinflamatorios adecuados. Si uno lo puede diagnosticar tempranamente, es muy probable que no dejen cicatrices permanentes. Eso es algo importantísimo, amigos. Por eso también la necesidad de hacer un seguimiento a los pacientes que han tenido COVID. Totalmente de acuerdo. La siguiente y última, por favor. Vamos a ver. Esta es la más importante. Acá hay discusión, doctor, de verdad. ¿Qué vacunas se recomiendan en pacientes post-COVID? Vamos a hablar de un paciente que ha tenido COVID, por ejemplo, y que ha tenido una leve secuela.
se puede poner la vacuna, se debe poner la vacuna contra el neumococo, que es como protección, especialmente si uno es adulto mayor. Yo tengo entendido que sí, pero imagínate, me dio la enfermedad, tengo anticuerpos, más o menos estoy protegido, ¿me debo vacunar? Pregunta Claro. difícil, interesante, me gustaría comentarla. Ciertamente la vacunación es una medida de prevención que tenemos actualmente, ¿no? Las vacunas lo que hacen es protegernos para que no presentemos los casos severos de las enfermedades. En los pacientes post-COVID, principalmente los que han tenido una alta, por decirlo así, complicación durante la enfermedad, hay que evitar, ¿no? De todas maneras que ellos se sobreinfecten de otras infecciones. Y entonces tenemos una serie de vacunas, como la vacuna que usted mencionó para el neumococo, ¿no? La vacuna de la neumonía, que hay tanto para 13 cepas como de 23 cepas y que se puede hacer secuencial, ¿no? Vacunar una vez en el momento y posteriormente, antes del año, la segunda vacuna. Tenemos la vacuna de la influenza, que es una vacuna anual, que es para todos realmente, para todas las edades y que nos protege en este caso de la influenza o el virus de la gripe. Tenemos la vacuna para la tosferina o pertussis y obviamente en algún momento tendremos todos acceso a la vacuna para el COVID mismo, ¿no? De acuerdo. Estamos de acuerdo, doctor. Yo también estoy de acuerdo que la mejor arma que tiene el ser humano ahora para prevenir estas enfermedades es la vacunación. Y ojalá pueda llegar al Perú una vacunación masiva, porque también tengo la impresión, no estoy seguro, es una impresión totalmente personal, debo decirlo, que aquellas personas que han tenido varias dosis de vacunas contra la gripe, contra la influenza, han tenido menos complicaciones al momento de tener COVID. Es una impresión que tengo, o sea, cierto grado de protección nos dan las vacunas, especialmente, aunque no sean vacunas de COVID. Yo les agradezco muchísimo. El tema da para un montón y espero volverlos a convocar, porque todos los días aprendemos, doctor. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Doctora Carla, muchísimas gracias. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por su paciencia, comprensión. Y ya lo sabe, la COVID no termina con el alta epidemiológica, muy bien dicho, sino la COVID termina cuando usted se siente como se sentía antes. Muchísimas gracias. Continuamos con más.